Irán confirma haber capturado un barco vinculado a Israel en el Mar Rojo. Horas después de que Joe Biden amenazara a Teherán si ataca el territorio israelí, a pesar de que la represalia anunciada por Irán sería en respuesta al mortal ataque contra su consulado en Siria el 1 de abril. En Australia, un hombre mata a puñaladas a 6 personas y causa varios heridos en un centro comercial en Sydney. La policía ha matado al presunto agresor, apunta a un ataque en solitario y descarta un móvil terrorista. Un mes después de la renuncia de Ariel Henry, Haití instaura un consejo de transición que debe conducir el país a elecciones antes del 7 de febrero de 2026. El cierre del puerto y del aeropuerto por la violencia armada llevan al límite la crisis humanitaria. Buenos días y bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos las noticias en Medio Oriente porque en medio de la expectativa por la anunciada represalia de Irán contra Israel, la agencia estatal de noticias iraní confirmó que la Guardia Revolucionaria capturó un barco textualmente vinculado con Israel, esto en el Mar Rojo. Y según MSC, la compañía del buque, hay 25 tripulantes a bordo. Y a pesar de que las amenazas de Teherán contra el Estado israelí son en respuesta al mortal ataque contra su consulado en Siria, que mató a varios militares iraníes el 1 de abril, Estados Unidos se opone al derecho de Irán a defenderse de esa agresión y reafirmó su apoyo inquebrantable al gobierno de Netanyahu. Nuestra corresponsal en Teherán nos cuenta cómo se vive esta tensión en territorio iraní. La tensión también se ha hecho mayor en Irán, especialmente desde el pasado miércoles, cuando en la oración de Eid al-Fitr, el líder supremo Ali Khamenei aseguró que el enemigo tendría que ser castigado e iba a ser castigado. En las horas posteriores, la pregunta de los iraníes en la calle, en cualquier reunión, era: ¿realmente habrá una guerra? Y esto ha ido aumentando con decisiones que se han tomado en los días y horas posteriores, especialmente desde que la aerolínea Lufthansa, una de las 2 aerolíneas europeas que todavía viajan al país, decidió cancelar los viajes. Muchos países y embajadas pidieron a sus ciudadanos no solamente no estar en Irán y en Israel si no era estrictamente necesario, sino, por ejemplo, en las últimas horas la embajada holandesa ha dicho que no abrirá las puertas en el día de mañana, domingo, hoy sábado, están cerradas, y dijo que la decisión la tomaría a partir del lunes. Así que la tensión es bastante grande. Estamos en la región de Lorestán, en Irán, en Khorramabad, una de las regiones donde históricamente ha tenido presencia la Guardia Revolucionaria. Desde aquí se lanzaron en su momento los misiles que respondieron al asesinato del general Qasem Soleimani, el máximo jefe de las fuerzas Quds, en el 2020, y aquí tienen temor desde que aquí sean lanzados esos misiles, y muchos se preguntan realmente si habrá una guerra. La tensión es bastante grande, pero también se dice que en este momento Irán está jugando al nerviosismo de Israel, esa guerra psicológica, creando la expectativa de realmente lo que va a ser este país, y eso ya es una victoria, dicen muchos, para Irán. Aseguran que las cartas de respuesta están sobre la mesa del líder supremo, que debe decidir cómo atacar y responder a ese ataque, aunque muchos se preguntan si realmente va a tomar la decisión. Otros creen que no tiene otra opción. Precisamente en este momento de máxima tensión, hacemos un repaso por la historia de las relaciones entre Israel e Irán. Tras la creación del Estado de Israel en 1948, Teherán y Tel Aviv encontraron un enemigo común: los vecinos sunitas de ambos países. Después de Turquía, Irán fue la segunda nación de mayoría musulmana en reconocer a Israel como un Estado soberano en 1950. No obstante, en 1947, Irán votó en contra del plan de la ONU para la partición de Palestina. Tras el golpe de Estado del Shah Reza Pahlavi, apoyado por Estados Unidos, en 1953 las relaciones de Irán con Israel mejoraron considerablemente. Incluso ambos países construyeron un oleoducto en 1968 para llevar petróleo desde el Mar Rojo hasta la costa de Ashkelon en el Mediterráneo.
Después de la revolución de 1979 y con la llegada de los ayatolá al poder, Irán cortó todos los lazos diplomáticos y comerciales con Israel y dio vuelta atrás a su decisión de reconocerlo como un Estado. El nuevo gobierno iraní adoptó una postura anti-Israel, denunciando al Estado judío como un régimen sionista ilegítimo y expresando su apoyo a los palestinos. Tras el fin de la Guerra Fría y la Guerra del Golfo, en la década de los 90, Irán proporcionó apoyo político, financiero y militar a grupos anti-Israel, como Hezbollah en el Líbano y Hamas en Gaza. El régimen sionista se encuentra ahora en un punto muerto. Si Dios quiere, su deseo se hará realidad y este origen de corrupción será borrado pronto de la faz de la tierra. El programa nuclear de Teherán ha sido motivo de preocupación para Israel, que ve a Irán como una amenaza existencial. En este aspecto es donde los dos países han tenido sus mayores confrontaciones. Tel Aviv, con la ayuda de Estados Unidos, ha hackeado las centrifugadoras iraníes y ha asesinado selectivamente varios científicos del programa. En 2015, la administración Obama firmó un acuerdo nuclear con Irán, una medida criticada por Israel. Los gobernantes de Irán prometieron destruir a mi país, asesinar a mi pueblo, y la respuesta de este organismo, la respuesta de casi todos los gobiernos aquí representados, ha sido absolutamente nada, silencio absoluto. Los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023 contra Israel y la ofensiva militar masiva lanzada por el ejército israelí en Gaza avivaron aún más el fuego entre las dos potencias regionales. Y la tensión llegó a su punto máximo el pasado 1 de abril con el ataque de Israel a la embajada de Irán en Siria y el asesinato de Seyed Rasim Musavi, alto comandante de la Guardia Revolucionaria. Pasamos a Cisjordania ocupada porque el ejército de Israel confirmó haber hallado el cuerpo del adolescente de 14 años israelí desaparecido el viernes. Las Fuerzas Armadas de Israel aseguran que el menor murió en lo que calificaron de ataque terrorista. Y desde el anuncio de su desaparición, colonos israelíes armados han matado a un joven palestino de 25 años y han incendiado y destruido casas y automóviles en zonas cerca de Ramallah. Desde el 7 de octubre, tropas y colonos israelíes han matado a más de 460 personas en Cisjordania ocupada, según la autoridad palestina. Vamos a noticias de Australia, donde un hombre mató a 6 personas e hirió a varias más en un ataque con puñal en un centro comercial de Sydney. La policía mató al presunto agresor con un disparo y en las últimas horas ha informado que, según las investigaciones preliminares, el atacante habría actuado solo y no hay indicios de un móvil terrorista. Para todos nosotros, las escenas devastadoras del centro comercial están más allá de las palabras o el entendimiento. Parecería que esta persona ha actuado sola. Los motivos aún no se conocen y la especulación sobre esto no sería útil en este momento. Cambiamos de información, vamos a Sudán, porque Naciones Unidas advirtió que la crisis humanitaria provocada por la guerra, que empezó hace un año, va a empeorar en los próximos meses y podría llevar algunas regiones a la hambruna. Pero ninguna de las partes implicadas en los enfrentamientos, que como decíamos empezaron el 15 de abril de 2023, dan señales de desescalada. Una larga fila se forma frente a esta improvisada clínica en el norte de Darfur, en Sudán. Esta joven vino aquí después de haber sido rechazada del hospital, pero no pudo llegar a tiempo. No podía permitirme llevar a mis hijos al hospital y en la farmacia me pedían demasiado dinero. Mi primer hijo murió en el camino de regreso a casa y mi segundo hijo falleció 6 días después. Ha pasado un año de una sangrienta guerra civil. La situación en Sudán es más crítica que nunca. Más de 8 millones de personas han sido desplazadas por el conflicto y 18 millones se enfrentan a una inseguridad alimentaria aguda. La mayor parte de la infraestructura del país ha sido destruida, la economía se ha derrumbado y faltan alimentos y medicinas. También ha habido informes de ejecuciones extrajudiciales, violaciones y violencia sexual, en lo que ahora se describe como la peor crisis humanitaria del mundo. Sin embargo, los actores internacionales que han estado haciendo sonar las alarmas durante meses advierten que la situación podría estar a punto de empeorar aún más.
El tiempo se está acabando. Sin un cese de los combates y un acceso sin obstáculos para la entrega de ayuda humanitaria, la crisis de Sudán empeorará dramáticamente en los próximos meses y podría afectar a toda la región. Solo estamos viendo la punta del iceberg y la situación podría ser mucho más grave en realidad. Las organizaciones humanitarias dicen que se necesita urgentemente más financiación, ya que hasta ahora solo se ha recaudado el 6% de los recursos necesarios para abordar la crisis. También piden a las partes en conflicto que abran corredores humanitarios y permitan el acceso sin obstáculos a la ayuda. Y en Haití, un mes después de la renuncia de Ariel Henry, quien recordemos salió del territorio haitiano y no pudo volver a entrar, finalmente se estableció un consejo de transición que debe conducir el país a elecciones antes del 7 de febrero de 2026 y retomar el control territorial y del monopolio de la fuerza. Y es que la violencia armada agrava la crisis humanitaria y en el último mes cerca de 100.000 personas han sido desplazadas forzosamente de la capital. Se trata de una medida destinada a restablecer el orden en Haití, mientras el país está sumergido en la violencia de las bandas. Un mes después de que el primer ministro Ariel Henry anunciara su dimisión, el gobierno ha promulgado un decreto que formaliza la creación de un Consejo Presidencial de Transición. La Comunidad del Caribe, que colaboró con Haití para establecer un marco para el Consejo, acogió con satisfacción la noticia. El establecimiento del Consejo de 9 miembros de amplia base y políticamente inclusivos señala la posibilidad de un nuevo comienzo para Haití. El Consejo tiene como primera tarea elegir un nuevo primer ministro y un nuevo gabinete. Haití está sin presidente desde el asesinato de Jovenel Moïse en 2021. El Consejo ejercerá ciertos poderes presidenciales hasta la toma de posesión de un nuevo presidente, que, según el decreto, debe tener lugar a más tardar el 7 de febrero de 2026. Pero no se han aclarado ciertos detalles, como los nombres de los miembros y el plazo para sustituir a Henry. El Consejo pretende ayudar a establecer las condiciones para el despliegue de una fuerza policial internacional para hacer frente a las cada vez más poderosas bandas armadas. En medio de la violencia, la población local se enfrenta a una grave situación humanitaria. En estos momentos, el Programa Mundial de Alimentos está tratando de proporcionar ayuda alimentaria a la población desplazada. Hemos podido entregar entre 20.000 y 30.000 comidas calientes cada día. Son más de 500.000 de comidas calientes que hemos dado desde el comienzo de esta crisis. Vamos a necesitar más para poder seguir respondiendo. Vamos a necesitar financiación de nuestros donantes, seguridad y acceso. A medida que las bandas estrechan el cerco sobre la capital, Puerto Príncipe, cerca de 95.000 personas han huido de la zona en el último mes. Cerramos con el nuevo giro en el caso de Jorge Glas en Ecuador, porque el viernes un tribunal de la Corte Nacional de Justicia declaró como ilegal y arbitraria la detención del exvicepresidente. Una detención, recordemos, que las fuerzas ecuatorianas llevaron a cabo invadiendo la Embajada Mexicana de Quito. Sin embargo, la Corte no autorizó a Jorge Glas a salir de la cárcel por condenas vigentes en su contra. La detención de Jorge Glas es ilegal y arbitraria. Así lo declaró el viernes un tribunal de Ecuador que consideró que se violaron los derechos del ex vicepresidente ecuatoriano detenido desde el 5 de abril. Sin embargo, la sala no otorgó la liberación de Jorge Glas, argumentando que tiene 2 condenas vigentes en su contra y años de cárcel por cumplir. Correspondería disponer la inmediata libertad de la persona afectada, pero existen sentencias condenatorias de cosa juzgada. Los abogados de Jorge Glas celebraron la primera parte de la decisión, pero indicaron que apelarán la negativa de libertad para su cliente. El día de hoy, la sala ha otorgado el habeas corpus al ex vicepresidente Jorge Glas, declarando que su detención fue arbitraria e ilegal. Lastimosamente no obtiene la libertad porque sobre él pesa una acumulación de pena. Jorge Glas estaba refugiado en la Embajada Mexicana en Quito desde diciembre del año pasado, buscando evitar el arresto tras declararse un perseguido político. Su detención el 5 de abril generó fuertes críticas. Varios países consideraron que la intervención policial en una embajada contradice el derecho internacional. Mientras tanto, en Ecuador, una parte de la población espera que el vicepresidente siga en prisión. Nosotros, el pueblo organizado, ha venido a respaldar a Daniel Noboa porque estamos cansados de tanto ladrón que ha gobernado el Ecuador. Esta semana,
México presentó una denuncia contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por el ingreso a su embajada y pidió la suspensión del país de la Organización de Naciones Unidas. Muchísimas gracias por su atención. Llegamos así al final de esta edición, pero enseguida regresamos.